Y en nuestra crónica negra, pues ya tenemos en la mesa sentados a Manuel Moreno, nuestro compañero favorito, digamos, en estas lides, y a José Nieto, del grupo de homicidios de la Guardia Civil de Toledo. Bienvenido a esta mesa. Y vamos a comenzar pues con un crimen que yo, según lo estaba leyendo, cada vez me atrapaba más y me apasionaba más. Es conocido como el crimen de la bandera. Y para que ustedes se hagan una idea, Francisco Roa nos va a dar 4 datos. Buenos días, Vicente. Hoy en nuestra crónica negra vamos a analizar el crimen de Cebolla, un crimen cometido por el miedo a perder una herencia. Infidelidad, envenenamiento y una bandera en el río Tajo, clave en la investigación. El guardia civil José Nieto, que participó en el caso, nos cuenta todas las claves de este crimen en nuestra crónica negra. Pues muchas gracias, Francisco. Y el 20 de septiembre ya se cumplen 17 años de este crimen. Un crimen atroz. Yo he estado recopilando datos para este programa, aunque en su momento lo investigué, y es que es impresionante cómo el asesino llega a pergeñar todo este crimen, todo este asunto, todo este asesinato, solo por un hecho que es quedarse sin una herencia, porque él estaba declarado heredero universal. Triángulo amoroso, crimen pasional. ¿Cómo lo definirías tú? No, aquí en este caso... ¿O todo sería por el dinero? En este caso, a lo mejor ahora José, el cabo Nieto, no lo aclara, pero en este caso el motivo sobre todo es económico. Aparte, bueno, que hay una tercera persona, un tercer hombre en esta relación, y en este caso, sobre todo aquí, lo que me llama mucha atención, aparte de lo que es la investigación en sí, es el elemento, al final, bueno, es un elemento más, pero el asunto de un trozo de pizza. Sí, que ayuda a esclarecerlo ya definitivamente. Pues si les parece, vamos a comenzar desde el principio. ¿Quiénes son los protagonistas de este crimen? Y cuando llega pues al grupo de homicidios de la Guardia Civil, aunque a nosotros nos resulte apasionante, para ellos es trabajo y lo tienen que tratar pues de otra manera. Sí, así es. Como bien dices, el 20 de septiembre del 2006, en una localidad de Madrid, Villanueva del Pardillo, convivían lo que es el fallecido Luis Fernando con el posteriormente acusado Jesús Gilberto. Era una pareja, mantenía una relación desde hacía 7 años, pero lo que es Luis Fernando pues había conocido ya a una tercera persona, en este caso a un ciudadano de origen armenio. Se había desplazado incluso en alguna ocasión para visitarle. Y de todo ello pues se enteró Jesús, tenía acceso a sus redes sociales, tenía acceso a sus cuentas de correo electrónica y descubrió que la intención de Luis Fernando era traerse a ese chico aquí a España e iniciar una nueva relación con él. ¿Qué suponía esto? Pues suponía que unos 6 meses antes Luis Fernando había dejado toda su herencia a su pareja, a Jesús, y ya entendemos que le había manifestado que ya había conocido a este chico y que iban a iniciar una relación y que por lo tanto era muy factible que se rompiese la relación que ellos mantenían. Esto motivó pues un poco lo que habíais comentado antes. Por un lado la codicia, por otro lado la envidia, porque Jesús era una persona que envidiaba el entorno, la forma de vida, el trabajo de Luis Fernando. Todo esto lo iba a perder y entendemos que eso motivó pues que el día 20 de septiembre por la noche ocasionase la muerte de Luis Fernando. Y un crimen escabroso con multitud de detalles que la verdad es que son bastante peculiares, sí, porque son premeditados. Sí, por supuesto, es un homicidio, es un asesinato con alevosía, porque le suministra un somnífero. Ese somnífero a Luis Fernando lo deja groggy, lo deja cao, y lo que hace Jesús Gilberto, que aquí es que es tremendo. O sea, a un tío con el que has tenido una relación de 7 años, a ese tío lo mata. Bueno, lo deja groggy, le tapa la cabeza, la anuda con cinta para embalar. Eso lo que provoca es que, claro, él no pueda respirar. Una asfixia. Sí, pero es que de ahí lo mete en otra bolsa y de ahí lo mete en un saco. El saco lo mete en un coche, está en este pueblo que está al noroeste de Madrid. Y de ahí, Pardillo. Sí, y de ahí circula 120 kilómetros hasta Cebolla. ¿Por qué lo lleva a Cebolla y no lo lleva, pues no sé, a cualquier otro punto? Sí, a Ciudad Real. Porque
esas rutas él la conoce perfectamente, ya que hay una vivienda, esta pareja tiene una vivienda con unos familiares que viven en los Navalmorales, y por eso lo suelta en el río Tajo, y ahí ya que explique el cabo Nieto qué es lo que sucede. El cadáver aparece 4 días después de llevarlo a Cebolla en el río Tajo. Sí, efectivamente. Entendemos, después que hicimos una pequeña reconstrucción, que lo pudo haber arrojado desde el puente que pasa precisamente por el río Tajo, a la altura de la localidad de Malpica. Las corrientes le deriva a una presa que había como una central subeléctrica en el término municipal de Cebolla, y ahí se quedó varado, por así decirlo. Unos pescadores lo encontraron y bueno, dieron aviso. Allí, una vez que nos desplazamos, empezamos lo que es la exploración del cadáver en sí, ¿no? Y observamos, como bien ha dicho Manolo, que encontramos a una persona con una bolsa en la cabeza. Muy característico, nos llama mucho la atención que está envuelto en una bandera de España con el toro de Osborne, y todo eso introducido en un saco de dormir. Lo del toro de Osborne, después, una vez que supimos ya la identidad de la víctima, que pasó un tiempo hasta que supimos la identidad de ella, pues lo que pretendió el autor de los hechos es desviar la atención de los investigadores para hacernos ver que podía tratarse de un crimen homófobo por el tema de su condición sexual. La gente en general, hay que recordar que Luis Fernando pertenecía a un partido político, era Alternativa Española. Era vicesecretario general de ese partido, incluso al año siguiente, en el 2007, se iba a presentar para la alcaldía de Madrid por este partido, ¿no? Era un partido con unas ideas muy marcadas, muy católico, y lo que intentó el autor era desviarnos la atención, haciéndonos pensar de que la gente del partido se había enterado de su condición sexual y por ese motivo le habían matado y le habían puesto la bandera. Claro, porque este partido es contrario a las uniones civiles y matrimoniales de homosexuales. Entonces, claro, ¿ves cómo estaba todo tan pergeñado? Entonces, claro, encontraron el cuerpo 4 días después del asesinato. Unos pescadores. Claro, a ese cuerpo se le hace la autopsia. Sí. Y ahí se determina lo que cenó, que luego fue determinante, y apareció lo que le dio para adormecerle y dejarle en ese estado de groggy. Porque claro, vosotros estabais un poco a ciegas, porque no hicisteis la primera detención, si no me equivoco, hasta meses después. Sí. ¿De qué hilo ibais tirando para ir cerrando el caso? Como he comentado, el cadáver aparece indocumentado, no sabíamos de quién se trataba. Pues empieza nuestra labor, que principalmente es averiguar la identidad de esta persona, ¿no? Se hizo la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de aquí de Toledo, y bueno, con los forenses allí desplazados, pues ellos observaron, que después fue crucial y determinante y corroboró toda nuestra investigación, que había un trozo de pizza en la tráquea, que vino a determinar que estaba recién ingerida cuando le causan la muerte a Luis Fernando. Entonces, pues fue bastante determinante. Ahí le sacamos las necrodactilares, que se denominan las huellas una vez del cuerpo fallecido, y posteriormente, cuando Jesús, a instancia de la familia, porque ya le estaba presionando mucho porque desconocían el paradero de su pareja, de su hermano en esos momentos, pues pone una denuncia 9 días después. Cuando ya tenemos conocimiento de esta denuncia y vemos que las características de esa persona coinciden con el cadáver que nosotros estábamos estudiando, pues es cuando podemos corroborar con un estudio dactiloscópico la identidad de la persona. Bien, una vez que tenemos la identidad, pues el siguiente paso es reconstruir un poco su vida, ¿no? Y ver cómo ha podido llegar hasta ahí y quién le ha podido ocasionar la muerte. Ahí nos encontramos con que todo nos enfocaba, todo nos guiaba hacia su pareja sentimental, hacia Jesús. Llegamos a ponernos en contacto con la pareja, con el chico de Armenia, y él nos corrobora que estaba muy ilusionado, porque Jesús refería que se podía haber ido a un retiro espiritual, que estaba como un poco depresivo. Para nada, todo el entorno decía que estaba muy feliz, estaba muy contento con esta nueva relación que estaba iniciando, y bueno, pues en sí nada denotaba de que se hubiese ido a ningún retiro ni que hubiese desaparecido voluntariamente. Es la importancia de los detalles: una bandera, una herencia y el trozo de pizza. El trozo de pizza. O sea, a ver, estamos hablando de, claro, la investigación está tiene un cuerpo, pero claro, eso llama la atención y corrobora la sospecha de los agentes, porque Jesús Gilberto lo que le dice tanto a la Guardia Civil como en el juzgado de instrucción número 3 es que él no tiene nada que ver, que esa noche, que me corrija Nieto si no es así, que esa noche cenan, se van a dormir, a la mañana siguiente él se va a trabajar
y después ocurre todo lo que sucede. Fruto de esas primeras gestiones nos llegamos a enterar de que Jesús Gilberto, que no tenía permiso de conducir, esa noche en cuestión había cogido el vehículo que era de la empresa para la que trabajaba Luis Fernando, que era una empresa, él era delegado de la zona centro de una empresa, de Fournier en este caso, había cogido su vehículo, tuvimos conocimiento de que había repostado incluso con la tarjeta de la empresa y se había desplazado a la localidad de Los Navalmorales, que tenían una vivienda allí en la que residían unos familiares. En ese trayecto fue cuando se deshizo del cuerpo a la altura de Malpica de Tajo. ¿Y tan importante era la herencia como para asesinar a tu pareja? Pues la herencia, yo la verdad es que desconozco de cuánto estaría compuesta, pero es verdad que Vamos a ver, no solo era la herencia, Jesús Gilberto también tenía el miedo o el temor de perder todo el entorno que ocasionaba Luis Fernando, aparte de lo económico, que tenían una buena casa, tenían un trabajo estable, pero él lo que quería, tenía mucha envidia de su pareja, de Luis Fernando, en el hecho, ya no solo en el tema económico, sino a nivel social, el estatus que tenía, las relaciones que tenía, su vida social, todo esto él lo iba a perder, y eso es lo que ocasionó no solo ya la codicia de la herencia, sino el perder toda esa vida que tenían. Vamos. Y cuando llega un caso como esto, ¿cómo trabaja el grupo de homicidios de la Guardia Civil? ¿Cómo empieza a trabajar? Bueno, en este tipo de hechos es lo que he comentado antes, ¿no? Nos ponen en conocimiento, nos desplazamos al lugar de los hechos, con la autoridad judicial que igualmente se desplaza y los médicos forenses, pues es como toda una piña, ¿no? Ahí empezamos la labor de recopilar la mayor información posible, para ello muy importante la inspección ocular que hacemos en el lugar de los hechos, el levantamiento. Las primeras gestiones, las primeras horas son muy importantes para recabar la información, porque de ahí seguramente nos salga un hilo del que tirar y que nos lleve al éxito de la investigación. Vamos. ¿Siempre encontrasteis en este caso un hilo del que ir tirando? ¿En algún momento dijisteis, madre mía, aquí nos encontramos con una pared? Incluso el saco, aunque parezca mentira, del saco sacamos bastante información. Por la etiqueta pudimos llegar a dónde había sido adquirido, supimos dónde se había comprado, quién lo había pagado y con qué tarjeta, que lo había sido Luis Fernando. De la bandera, posteriormente en el registro que hicimos en la vivienda, obtuvimos fotografías en las que aparecía esa bandera, o sea, ya la bandera y el saco lo teníamos en el escenario de los hechos, en la vivienda. El vehículo de Luis Fernando, que se desplazó a Los Navalmorales, él lo negaba en todo momento, pero sin embargo pagó en el trayecto, echó gasolina con la tarjeta de la empresa. Eran muchísimos indicios que todo nos guiaba en la misma dirección y que corroboró luego en lo que decía antes de la piña, que trabajamos un poco al unísono, los médicos forenses con la autopsia. Porque Jesús Gilberto también en el juicio dijo que él no lo había hecho, lo negó, sí. Aunque bueno, lo que sucede después en las vistas orales, en los juicios donde se empieza a sacar toda la prueba, pero él siempre lo negó. Y los forenses también hablaron de ¿sufrió o no sufrió la víctima a la hora de morir? Ellos creen que no, porque precisamente por ese estado somnoliento con el que llegó, con el que lo consiguió matarlo al final, y sobre todo el vómito. Por eso se sabía que se había asfixiado también, porque el vómito él llegó a vomitar dentro del saco también, tenía vómitos en los pulmones, y la conclusión fue que esta persona no se enteró de la muerte como tal. La figura del armenio, cuando llegó aquí en octubre, ¿fue importante su declaración o algo para conseguir que todo este puzzle encajara? ¿O simplemente fue una información ya más adicional de algo que ya conocíais? El armenio corrobora, como he comentado antes, nos ponemos en contacto con él y mantenemos una conversación vía correos electrónicos y por teléfono, y nos viene a decir que bueno, que tenían realmente unos planes ya muy marcados, ¿no? Él se iba a venir a vivir aquí a España con Luis Fernando. O sea, ¿tenía sus planes de futuro? Sí, tenía sus planes de futuro, estaba muy contento Luis Fernando con esta nueva relación, o sea, que todo esto hacía ver a todo el entorno que para nada tenía depresión ni para nada necesitaba un retiro espiritual. El armenio lo que corroboró fue eso, de que Luis Fernando quería iniciar una nueva vida y estaba muy ilusionado con él. Madre mía, celos, herencias, la peor combinación. Y fue condenado por un jurado popular, lo declaró culpable, y luego fue condenado a 20 años de prisión. Por tanto, está a punto ya de salir, si no ha salido ya. No, está todavía en prisión en Ocaña 2, en el segundo grado, y creo que es en el 2026, en julio del 2026, creo que es cuando tendrá plena libertad. Seguramente esté gozando ya de permisos. Claro. Pero bueno, sigue todavía en prisión. Porque a esto hay que sumarle la prisión provisional que estuvo, una vez que al mes y medio aproximadamente lo detienen, pues el periodo que está en prisión provisional hasta que se celebre el juicio, todo eso sumará y eso le queda muy poquito tiempo para salir. Y una vez que se incorpore a la vida normal,
pues se incorpora a la, borrón y a la cuenta sociedad, nueva. borrón y cuenta Claro, nueva. Claro, es así. Tal cual, ya claro. ha cumplido su pena Exacto. y ya está. Ya únicamente que no vuelva a delinquir. Que no vuelva a delinquir. Sale muy barato matar a veces, yo creo. En ocasiones sí. Sí, cierto. ¿Y a usted Ya qué le hablaremos parece? de ello. Que si no, Ya hablaremos Bueno, de ello a veces en en algún ocasiones programa. no quiero que se moje si no puede. No, no, pero pero es que a No, veces... no tengo ningún inconveniente. Sí que es cierto que hay ocasiones, hay muchos factores que influyen en luego la pena que se le pueda dar a un acusado. No es tan sencillo como decir, tengo todos los condicionantes para condenar a esta persona, pero influyen muchos factores que pueden subir o disminuir la pena, pero sí que es verdad que hay ocasiones que pensamos que está poco penado. Claro, porque esto no fue un accidente, estuvo No, para premeditado, nada. como bien nos decía. Y dentro de poco hablaremos de otro caso que también llevó él, en el que el cuerpo no ha aparecido, el cadáver no ha aparecido, y a los autores de aquel crimen les salió muy barato. Madre mía, cómo están las cosas. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Manuel Moreno y José Nieto. Ya nos han dicho Muchas que nos gracias. vas a visitar otra vez, con lo cual Bueno, encantado. estamos encantadísimos. Igualmente. Porque nos apasiona este mundo dentro Muy bien. de lo oscuro y negro que es Sí, en cierto. ocasiones.